Parashat Shavua. Vaera, la parashat de Vaera. Parashat Vaera. Abran en el Perek Zain. Perek Zain. כן, פרק זין, פסוק א', כן, פרק זין, פסוק א', ¿ok? Para que ustedes ya vayan tal vez leyendo más hebreo, sería bueno que estuvieran cada uno a su libro de Humash, ¿okay? Con Rashi, ¿okay? Y para ir anotando a veces cosas, para ir alguna cosa este año, otra el próximo, y así uno va avanzando. Se trata de cuando ustedes enseñen, entonces van a tener ya notas para poder hablar, ¿no? ¿Bien? Entonces es bueno tener notas y escribir cosas para después avanzar. Entonces estamos en el Perek Zain, en el Pasuk Aleph, ¿okay? Capítulo 7, en el versículo Aleph, dice: Vayomer Hashem el Moshe. Le dijo Hashem a Moshe: Ree netatija Elokin lefaró. ¿De qué habla la parashá? Todos sabemos, comienza primero la visita delante del faraón para decir una cosa extrañísima, que quiere que el pueblo hebreo salga de Egipto, ¿okay? Que supuestamente hay un par de señores, que uno es tartamudo y el otro habla bien, que vienen delante del rey de Egipto, el más poderoso de su tiempo, y le dicen que el señor que tartamudea dice que recibió un mensaje divino para que deje salir a su pueblo de Egipto, ¿okay? Y entonces la primera pregunta que todo el mundo se hace es: el faraón tiene una paciencia muy grande, porque ante una petición así inmediatamente los podría haber mandado a decapitar, no a matar. ¿Por qué escucha? Bijlal, ¿por qué escucha, no? Todavía no hay plagas, todavía no hay señales, está todo el sistema sigue funcionando, ¿no? Egipto funciona como siempre, y de pronto aparecen estos personajes y dice una cosa tan extraña como esta, ¿no? Que Akadosh Baruj Hu, que el creador del mundo, que es supuestamente uno solo cuando ellos creían en muchos, se aparece y está diciendo lo que está diciendo. Le contestó que quién era. ¿Quién? Que por supuesto, pero es todo ese dusiach, toda esa conversación entre ellos es una conversación bastante extraña. ¿Okay? ¿Por qué? Porque simplemente ante algo así el rey más poderoso del mundo no está dispuesto a escuchar cosas de ese tipo, ¿no? Especialmente que supuestamente, según lo que sabemos, los hebreos en Egipto eran muchos. Entonces dejar de pronto que todos se vayan, o incluso por 3 días nada más, que supuestamente por eso se iban a irse por 3 días y van a volver, y todo este Inyan fue simplemente para eso, entonces es como raro, es como extraño. Entonces, sin entrar en todos los detalles que tenemos que estudiar para poder entender el tema, porque me interesa llegar a otro punto, que tiene obviamente que ver con esto, primero vamos a recurrir al Midrash. Desde el punto de vista del Pshat es muy difícil entenderlo. ¿Bien? Nosotros estamos acostumbrados, y el mundo también está acostumbrado, a leer el Sipur, a leer la historia y a conformarse con la lectura que hacemos simple de lo que está escrito acá, que hablaron con el faraón, le dijeron, el faraón dijo que no, después que no, vinieron las plagas, etcétera, etcétera. Pero nadie se pregunta un poco más en profundidad que las cosas estas son bastante fuera de lo común. No podemos pensar que ocurra algo de esta forma, ¿no? Es como si yo hoy día quisiera que, no sé, de repente a ti y a ti se te ocurren, a ustedes dos, que son colombianas, se les ocurre que tienen que ir a hablar con el presidente Maduro para que deje salir a todos los judíos de Venezuela con su dinero. ¿Okay? Entonces, yo no sé si alcanzarían a llegar a la puerta del Palacio de Miraflores, mirale que tampoco ni siquiera ahí llegarían, ¿no? Y Moshe y Aarón llegaron en algo que es muchísimo más poderoso que eso, ¿no? Muchísimo más fuerte que eso.
Entonces, qué es lo que ocurre acá? Uno puede pensar, bueno, uno puede entrar, llegar y hablar así en forma tan relajada con las personas más poderosas del mundo. La verdad es que no lo creo, ¿no? Yo no sé si podemos ir a hablar con Putin así como que tocamos la puerta, abrimos y entramos, ¿no? No me parece que sea así, ¿no? Excepto ahí en el Capitolio en Estados Unidos, que un tipo sin camisa y con un par de cuernos entró, pero ese es un show americano, es un American show, entonces es una cosa distinta, ¿no? Pero si vamos a hablar en forma seria, esas cosas normalmente no ocurren. Pero también, ¿Y cómo acá sí pasó? Moshe también no era un ex general del gobierno egipcio, como que él podría haber alegado que quién era él. Como a Mejor, pesar pero de que en este eso momento sería no lo más, tiene eso nada. sería incluso más sospechoso aún, ¿me entiendes? Es como si viene el gran opositor a Putin que se llama Livrut, no me acuerdo el nombre ya que lo tiene preso, y dice, bueno, yo vengo acá, tú me conoces, yo quiero hablar contigo. Obvio, lo mandó preso, apenas bajó en Rusia, después que lo que hizo que lo envenenó. Es más aún más mesucano eso. Muchísimo más, porque sabe que es alguien que estuvo acá y que ahora que viene, ¿qué viene a hacer? Una revolución, a quitarme del poder. O sea, el Sipur es raro. El Sipur es por donde lo miremos, es un Sipur extraño, muy extraño. Entonces, lo único que tenemos que hacer ante la lógica, y aprendan eso siempre, cuando se enfrenten ustedes a un texto, que el texto es raro, es muy extraño, que además se hace todo, se mata incluso hasta el primogénito del propio faraón muere para que los hebreos vayan al desierto por 3 días. Es como demasiado no proporcional una cosa a la otra, ¿no? Es como que para qué matar la mitad de Egipto para que un pueblo vaya a ser liberado 3 días a hacer un corbán en el desierto, ¿okay? Que supuestamente eso es lo que ellos pidieron, no pidieron nunca nada más, eso fue. ¿Y para qué los piojos y la sangre y esto? Entonces, ¿todo para eso? Entonces, obviamente acá hay algo mucho más profundo que no lo podemos entender directamente si leemos Stam, el texto, como si leyéramos un Sipur. ¿Okay? Hay algo más detrás. ¿Okay? Entre paréntesis, yo les recomiendo, hay un documental muy interesante que hizo Jakubowicz, creo que se llama, sí, Jakubowicz, ¿okay? Con un señor que se llama Cameron, por allá por los años, o los 90 o a principios del 2000, que se llama El Éxodo Decodificado. Me lo oí. El Éxodo Decodificado. Es una intención de... que el History Channel lo debe tener y debe estar en castellano, en muchos idiomas, excepto en hebreo, pero que es una intención de tratar de explicar a nivel material o científico que sí ocurrieron todas las plagas de Egipto, ¿no? Por el volcán de... Por esto, por lo otro, por una serie de cosas que sí las plagas ocurrieron de la manera que más o menos se piensa que ocurrieron. Ok, beseder. Eso es una muy bonita intención. Ahora, él es datí, Jakubowicz creo que se llama, él es datí. Hay un documental en iglesia y otro masones, pues puedo ver. No, masones no, iglesia tampoco. ¿No? Se llama el Éxodo Decodificado de David Cameron, creo que así se llama el productor, y Jakubowicz es el encargado. Jakubowicz hizo antes, por allá por los años 80, yo se los había comentado, un documental sobre las tribus perdidas. ¿Quién? Y llegó hasta donde hoy es Afganistán. ¿Quién? Todo lo que pasó, él habla de eso. Y después, hace unos 5 años atrás, antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, hizo otro documental. No sé si habrá hecho algo o entre medio de uno de otro, pero hizo uno muy interesante sobre en la búsqueda de la Atlántida. ¿Quién? Y ahí también va conectando con cosas judías, de las cosas que va encontrando, conecta con cosas que tienen que ver con el judaísmo. ¿Okay? Eso lo hizo hace poco, porque se ve ya que es mayor, debe estar en los 70 años, yo creo ya, si no más. Las personas que en el año, como dije, en el 80 debe haber tenido 40, una cosa así, o 30, en los 80, así que imagínense la edad que tiene. Pero bueno. Aquí ahí pueden encontrar mucha información interesante de cómo el mundo a veces ve o trata de explicarse cosas que son difíciles de explicarlas a nivel racional. ¿Okay?
Entonces, yo me voy a ir al Midrash para poder explicar esto de lo que estamos hablando. ¿Okay? Primero, el Midrash Toen, el Midrash dice que el faraón de Moshe es el mismo faraón de Yosef. Entonces, esto quiere decir que la relación que hay entre los hebreos y el faraón, este faraón, es una relación muchísimo más complicada que lo que hubiésemos pensado. El faraón de Egipto, que conoció a Yosef, a pesar que al principio de este libro dice que el faraón no conoció a Yosef, se hizo como los que no lo conoció, dice Rashi, sabía quién era Yosef, sabía qué era el pueblo hebreo y sabía también a dónde tenían que llegar, qué es lo que tenían que hacer. El faraón lo sabía, ¿ok? Y como lo sabía, entonces en algún momento estuvo esperando que alguien llegara a decirlo. O sea, él estaba esperando que esto ocurriera. No es que él no sabía que iba a pasar, él sabía que iba a venir alguien porque así Yosef lo dijo y él espiaba a Yosef. Incluso después, cuando Am Israel sale de Egipto, también el faraón mandó que lo espíen. Y sabemos que las personas que fueron a espiar a Am Israel cuando se fueron al desierto eran personas de Amalek, eran amalequitas. Ellos fueron los que lo espiaron. Y cuando estaban en Egipto, también él utilizó a los amalequitas para espiar a Egipto. O sea, él usó a alguien de la propia familia, no se olviden que Amalek es el nieto de Esab, para mantener de alguna manera un control sobre los hebreos. Porque sabía que la gran competencia espiritual de los hebreos es Esab. Entonces utilizó a los amalequitas para eso. Además que estuvo detenido en Mitzrayim en la época de Yosef, Sefo, otro nieto de Esab, que finalmente se escapó de allí con la ayuda de los sacerdotes egipcios, la ayuda del faraón obviamente, y él construye y va y funda Roma. Entonces la relación que hay entre Egipto y Roma es una simbiosis, están como uno vestido sobre otro, ¿okay? Es uno que está vestido encima de otro. Por eso que según la Cábala, a Mitzrayim se lo considera el Da'at Elión, y a Esab se lo considera el Keter, y el Keter está acá y el Da'at está abajo, o sea, están uno debajo del otro. Y a veces Rabbeinu Arizal trae que Mitzrayim es el Keter y que Esab es el Da'at Elión, ¿okay? Para indicar qué cosas que están relacionados, que hay una relación entre ellos, ¿okay? Entonces, cuando llega Moshe y Aarón, el faraón los estaba esperando. Sabía que iban a llegar y sabían también lo que iba a pedir. Entonces todo lo que ocurre de aquí en adelante es una especie de, no juego, sino una forma de ver cuánta fuerza tienen. Qué fuerza van a aplicar para cumplir la promesa que Hashem le hizo a Yosef. O sea, si este Pakod Ifkod, que venía ya de antes, tiene la fuerza que ellos dicen que tiene. Y en ese punto es donde el faraón se complicó. Pensó que no, que él tuvo la idea de que no eran tan fuertes como ellos mismos decían. Y por eso se burla de Hashem y por eso que Ilu no entiende completamente de que hay algo más poderoso. Se había confundido, Akadosh Baruj Hu hizo que se confundiera. Dice, les voy a explicar por qué, fíjense, en el Pasuk Gimel, leímos el 1, en el Gimel, en el 3 dice, Dani akshe et lev par'o. Yo voy a endurecer el corazón del faraón. Be'irbeti et ototai. Y voy a aumentar mis señales. ¿Mejor? ¿Me siguen? Bet moftai. Y mis maravillas. Be'eretz Mitzrayim, en la tierra de Egipto. ¿Entienden lo que está diciendo acá Kadosh Baruj Hu? Hashem Itbaraj dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de endurecer el corazón del faraón? ¿Aumentar la resistencia? No, aumentar las señales. O sea, que van a aumentar las señales de mi poder, ¿en dónde? En la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Pensemos que hubiera pasado si el faraón hubiese aceptado inmediatamente lo que Moshe y Aarón le estaban proponiendo. Tenido las Eser Makot.
No hubiéramos tenido no mascot, no maravillas, sino portento, y Akadosh Baruj Hu no hubiera mostrado su poder. ¿Bien? Hashem no hubiese mostrado su poder. Entonces entendemos de acá que la oposición del faraón, ya Hashem la está mencionando acá, yo lo voy a endurecer. Porque a mí me interesa, dice Akadosh Baruj Hu, mostrar mi poder. Pero para mostrar mi poder yo necesito que él se oponga. Porque si él no se opone, no hay nada. No hay Pesaj, no hay Klum. Él dice, bueno, váyanse si quieren, vuelven, si no, no. O sea, no pasa nada. No, el libro este no... No saben más. Nada, Klum, porque se estaría todo ahí, ¿no? Pero también eso hubiera sido un milagro en sí, que el faraón dijera que sí. ¿Qué? Hubiéramos celebrado el milagro que el faraón dijo que sí. Sí, porque pero no es eso, Nahom, pero ok, nadie podía salir de Egipto, o sea, y él decide que sí salgan, ok. Pero eso todavía no va a mostrar ni los piojos, ni las cefardeas, ni la sangre, ni la muerte de los primogénitos, ni el cruce del Yam Suf, nada. Poderoso en la tierra, como él quería mostrar. Entonces, para que esto ocurriera se necesitaba que la persona humana más poderosa del mundo se opusiera a la voluntad de Hashem. Y entonces Akadosh Baruj Hu le va a mostrar quién es Hashem. O sea, Akadosh Baruj Hu hizo un plan, preparó algo para que él, Akadosh Baruj Hu, nos mostrara a nosotros, más que a los egipcios, su gran poder. Y es por eso que la situación funciona de esa manera. El faraón los recibe, los escucha, se opone, dice no, quién es Hashem, etc. Porque todo está planeado. ¿Para qué? Para mostrar la grandeza de Akadosh Baruj Hu en el mundo. ¿Me siguen? Estas cosas que a veces ocurren en la historia y que nosotros las vemos como una cosa muy, muy nefasta, que el faraón dice no, entonces viene una plaga, después sáquenme las ranas, después sáquenme esto, sáquenme los piojos, etc. Y el ceder de Pesaj y todo lo que nosotros hacemos. Pero a veces no nos damos cuenta que también alrededor nuestro, porque esto es un plan de Akadosh Baruj Hu, un plan. Pero este plan de Hashem Yitbaraj fue copiado también por personas para fundamentar otras creencias y otra fe que también está basada, o no también, sino que está basada totalmente en una hipótesis. ¿Bien? O sea, esto mismo que está escrito acá, hubo personas que tenían una inteligencia suficiente como para poder entender qué es lo que Hashem hace en el mundo y presentar una religión nueva con las mismas bases de lo que está escrito acá. ¿Bien? Les voy a explicar. Por ejemplo, los Notzrim, los cristianos piensan, o los cristianos tienen una historia entera, completa, de un muchacho que aparece allí en ese libro, que hace una serie de cosas que al final lo toman preso. El hijo de la paloma. Nahón lo toman preso y lo llevan a un juicio y viene por Pilatos y lo condenan a muerte. ¿Nahón? Y después de eso supuestamente resucita y supuestamente de ahí comienza una serie de andanzas espirituales o metafísicas de él y de las personas que lo siguen. Pero pongámonos en una situación hipotética. ¿Qué hubiera pasado si Pilatos lo hubiese perdonado? Se acabó el Sipur, no hay cristianismo, no hay nada, ahí se acabó todo. No hay no cristianos, no vaticanos, no católicos, no protestantes, no evangélicos, no ortodoxos, nada, se acabó. Hubiese seguido como otro personaje insignificante hablando de cosas, pero lo que garantizó eso es que justamente algo que a ellos les duele mucho de que lo hayan juzgado, crucificado, etcétera, etcétera, pero es que sin eso no existen, sin eso no hay... Sin eso ni siquiera podrían odiarlo. No podrían nada, absolutamente nada. Entonces es ridículo, ¿no? Además ellos tienen historias de que la mujer de Pilatos había soñado en la noche y viene y le dice perdónalo, y Pilatos no lo perdona, entonces lo matan y una serie y después resucita, pero si no lo hubieran matado no hubiera podido resucitar. Nahón no ha podido nada, o sea, se acabó la historia ahí. Entonces obviamente eso que hicieron ahí fue una copia de la salida de Egipto. Ellos copiaron exactamente las mismas formas en que la Torá nos enseña lo que ocurre como para poderse ellos justificar.
porque ellos copian mucho, más de lo que nosotros a veces nos damos cuenta, las formas en que la Torá actúa y lo que la Torá dice, lo transforman y lo copian y lo enseñan más o menos cosas muy parecidas, con los cambios que ellos quieren, obviamente. ¿Okay? Y que nadie, absolutamente nadie, suele a veces percibir o darse cuenta de que acá hay algo que no está correcto. ¿Okay? Los Notzrim, por ejemplo, dicen en sus libros que en la Torá está escrito de que tienes que amar al prójimo y odiar al enemigo, una cosa así, dice. ¿Okay? Y eso no es verdad. En la Torá no dice que amarás al prójimo y odiarás a tu enemigo. Dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, punto. Eso es lo único que está escrito. No, ese agregado no está escrito ahí. ¿Okay? Pero como nadie va a ir a averiguar qué es lo que realmente está escrito, entonces la gente se tragó eso. ¿Okay? Entonces lo mismo con la historia. Esta es una historia muy fantasiosa de que lo iban a juzgar. Los romanos deben haber juzgado no a 1, 2 o 3 judíos en la época. Flavio Josefo trae la cantidad de personas que los romanos mataron crucificándolos o colgándolos o cortándolos o ahogándolos o ahorcándolos. Fue tan grande que no nos sorprenderíamos que lo hicieran, ¿no? Entonces tomaron la historia esta. Esto está otra vez basado en la forma que aquí también está expresado. El faraón, si no se hubiese opuesto a lo que Hashem dice, nada de este libro hubiese sido escrito. Porque Akadosh Baruj Hu dice expresamente, yo le voy a endurecer su corazón para poder mostrar mis maravillas y mis señales y todo eso donde en la tierra de Egipto. Entonces es importante tener eso presente en primer punto. ¿Ok? Akshav. Más allá del Midrash, de a qué se refiere cada una de las cosas que estamos hablando, qué son mis maravillas, qué son mis portentos, qué son mis moftot, etc. Más allá de todo eso, que es mi mano fuerte y todo lo demás, hay un Midrash, que quería hablar de eso ahora, que habla de una cosa especial. Ustedes saben que las makot de Egipto, los golpes que se le dieron al faraón, o sea, él se endurece el corazón y le dan golpes. ¿Ven? O sea, Hashem le endurece el corazón para darle golpes y quiere que tenga el corazón blando, pero no tiene el corazón blando, por eso le da golpes. ¿Okay? ¿Cómo se los da? Con plagas. ¿Cómo o a través de qué se hacen las plagas? A través de un bastón. ¿Okay? Las plagas se hacen a través de un bastón y ese bastón tiene un significado especial. ¿Okay? Eso es algo que está más allá de Egipto. Es algo muchísimo más profundo que está más allá de Egipto. Dice acá la Torá, fíjense, en el pasuk, vamos a tomar el pasuk 9. El pasuk 9. En el mismo Pérez que el pasuk 9 dice, Ki yedaber alechem paró. Cuando les hable a ustedes el faraón, lemor, diciendo, Tnu lachen mofet, den a ellos, o sea, a los egipcios que están aquí, un mofet, un portento. De amarta el Aarón, le vas a decir a Aarón, Kach et matja, toma tu bastón, beashlech lifnei faro, y tíralo delante del faraón, yehi letanim, y el bastón de Aarón se va a transformar ¿en qué? En un cocodrilo, en una serpiente, que se transforma en una serpiente. O sea, ¿qué bastón se va a transformar en una serpiente? El bastón de Moshe. No de Moshe, de Aarón. Tienes que decirle a Aarón, Kajet mateja, toma tu bastón. ¿El bastón de quién? De Aarón. ¿Me siguen? O sea, viene a Akadosh Baruj Hu y le dice, mira, el faraón te va a pedir una señal. ¿Y cuál va a ser la señal? Lo vamos a hacer que él aparezca. Él es la gran serpiente que está en el Nilo, como habíamos hablado en la clase pasada, ¿recuerdan? Él es la serpiente. Entonces vamos a hacer que aparezca la serpiente. ¿Ok? Entonces dile a Aarón que tire su bastón y ese bastón se va a transformar en una serpiente. ¿Eh? Fíjense después en el pasuk Yut Tet, en el pasuk 19. Estamos dentro ya de la plaga de sangre. Dice Yut Tet, Vayomer Hashem el Moshe,
¿Tienen el 19? Vayomer Hashem el Moshe, le dice Hashem a Moshe, Emor el Aarón, dile a Aarón, Kach mateja, toma tu bastón, unete yadeja al meimei Mitzrayim, y inclina tu mano sobre las aguas de Egipto. ¿Me entienden? ¿Quién tiene que poner el bastón para inclinarse sobre las aguas de Egipto y transformarlas en sangre? Aarón. O sea, el bastón de quién va a hacer que las aguas se transformen en sangre, el bastón de Aarón. ¿Acá me siguen? Ok, ahora, fíjense en el pasuk Haf, en el pasuk 20. En el pasuk 20 dice, Vayasu gen Moshe ve Aarón, kasher tziva Hashem. Hicieron así Moshe y Aarón como pidió Hashem, Vayarem bamate, y levantaron el bastón, Vayajetamayim, y golpearon el agua. ¿Qué bastón fue el que levantaron? El bastón de Aarón, porque ese fue el bastón que pidió Hashem que sea el que golpee las aguas de Egipto. ¿Hasta acá, claro? O sea, hasta el momento, el bastón que se transforma en serpiente, que es lo que pide el faraón, es el bastón de quién? De Aarón. El bastón con que se hace la plaga del agua, ¿es el bastón de quién? De Aarón. Después, fíjense, en el pasuk, más adelante, ¿hay alguien acá? En otra para allá, pero creo intenciones. Fíjense ustedes en el Perektet, en el pasuk Haf Gimel, Perektet, en el capítulo 9, en el versículo Haf Gimel. Dice, Vayet inclinó Moshe et Mateu, inclinó Moshe su bastón a la Shamaim sobre el cielo, Beashem Natan Kolot Ubarak, y a Kadosh Baruj Hu, que lo que trajo ruido y trajo granizo, es la plaga de los granizos. ¿Okay? ¿El bastón de quién se ocupa allí? El bastón de Moshe. Ahí es el bastón de Moshe. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos ir plaga por plaga viendo qué bastón se ocupa una vez y qué bastón se ocupa otra vez. En líneas simples hay dos bastones. ¿No? Hay un bastón de Aarón y hay un bastón de quién? De Moshe. Unas plagas se hacen con el bastón de Aarón y otras plagas se hacen con el bastón de Moshe. ¿Bien? O sea, eso se puede pasar después plaga a plaga, se van a dar cuenta y convendría que lo hicieran y pudieran escribir, esta plaga se hizo con el bastón de Moshe y esta plaga se hizo con el bastón de Aarón. O sea que hay dos bastones en juego. ¿No? Ok. Sin embargo, es uno solo el bastón principal, ¿no? El más fuerte, uno solo. Trae el Midrash, el Pirkei de Rabbi Eliezer, lo siguiente. Dice, el Pirkei de Rabbi Eliezer lo escribió de Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Urkenos, y en el Midrash que él trae dice así, Asara de Barim Nivreu Berev Shabbat Ben Hashemashot. 10 cosas fueron creadas en Erev Shabbat Ben Hashemashot. O sea, cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, cada día fue creando una cosa distinta. El viernes, después de mediodía, creó 10 cosas de poder, 10 entidades de poder. Y Elohim, ¿cuáles son? Pia Aretz, la boca de la tierra, que se abrió para tragar a Korah. Pia Be'er, la boca del pozo que se abrió para dar de beber agua a Israel en el desierto. Pia Atón, la boca del Atón, o sea, la boca que habló a la burra de Bilam. Akeshet, el arco iris. Beaman, el man. Beamate, el bastón. Beashamir, el shamir con que se construyó el primer Betamikdash. Beachtav, la forma de las letras con las que se escribieron las Lujot Abrit. Beamichtav, la grabación, lo que se grabó en las Lujot Abrit. Bealujot, y las Lujot y las tablas. O sea, todos estos objetos fueron creados el viernes después de mediodía. Uno de ellos, ¿cuál fue? El mate. ¿Cuál mate? ¿El de Aarón o el de Moshe? Porque son dos los que hemos estado hablando, ¿no? Según las plagas hay dos, uno de Aarón y otro de Moshe. ¿Cuál de los dos fue creado? ¿El de Aarón o de Moshe?
¿El de Aarón piensas tú? Vamos a ver, sigue el Midrash, y el Midrash nos enseña qué pasó con este Aarón, con este Maté, con el Maté. Trae acá, no, son dos, no son dos, ¿y qué pasó? Pasaron varias cosas. Trae el Midrash del Pirkei de Rabbi Eliezer, que este maté, este bastón, fue hecho con una rama del Etz Haim. Una rama del Etz Haim. O sea, cuando Adán Rishon, quien estaba allí, ahora, porque es una contradicción, ¿no fue hecho o no fue hecho? Porque lo que el Midrash dice después, que cuando Adán Rishon lo sacaron del Gan Eden, él pasó al lado del Etz Haim, cortó una rama y salió. Y esa rama que él cortó, ese es el bastón. ¿Ok? Bueno, pero dijimos que había sido creado ya de antes. Entonces, bueno, ¿fue creado o fue Adán Rishon el que lo hizo? O el bastón estaba en la rama. No, el bastón estaba en la rama. El bastón ya estaba ahí. Estaba incrustado en el Etz Haim. ¿Y cómo Adán Rishon supo que tenía que llevárselo? Porque esa rama incrustada ahí, que era el bastón, tenía unas iniciales, tenía unas letras escritas. ¿Qué? ¿Cómo? Uno es el nombre de Akadosh Baruj Hu, y también lo que nosotros mencionamos en la noche de Pesach, cuando decimos Datzach, Beahav, las iniciales de las plagas estaban grabadas en el bastón. Entonces, cuando Adán Rishon lo echan del Gan Eden, entonces pasa al lado del Etz Haim y ve que el incrustado en el árbol estaba el bastón. Entonces lo agarra y lo saca y se lo lleva. Y Hashem no se lo impidió. O sea, ni los querubines se lo habían impedido. La verdad que hay un midrash ahí interesante que cuenta que él tuvo que luchar con los querubines para poder llevárselo. Pero aquí se lo llevó. ¿Bien? Y ese que se llevó empezó a pasar de generación en generación. ¿Bien? Pasó de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Lo tuvo Abraham, lo tuvo Isaac, lo tuvo Jacob. Llegó a Yosef y con Yosef estaba en Egipto. Cuando Yosef murió, las tribus no dijeron al faraón inmediatamente que Yosef había muerto. Esperaron. ¿Bien? Por consejo de Ken de Yitro. Yitro le dijo, no le digan todavía al faraón que Yosef murió. ¿Y qué hicieron las tribus? Mientras tanto, fueron a la casa de Yosef y recolectaron de la casa de Yosef diferentes cosas que Yosef tenía, que había recibido de su padre, que de su padre, de su padre, de su padre, incluyendo la Megilá de cómo tenía que construirse el Bet HaMikdash, incluyendo otras cosas más, incluyendo el bastón, incluyendo el Tzintzenet Amán, una serie de cosas que iban a ocurrir en el futuro que Yosef las tenía. ¿Por qué las tenía? Porque Jacob las llevó a Egipto cuando bajó. ¿Ven? Entonces ellos se quedaron con todo eso, y mientras estaban cada uno recolectando algo para protegerlo de que no vaya a caer en las manos del faraón, entonces Yitro toma el bastón y se lo lleva. Yitro. ¿Okay? Después que esto pasa, le avisan al faraón de que Yosef había muerto, y entonces ahí sí la policía de Mitzri llegaron a ver que Yosef guardaba, y encontraron el tesoro de Yosef. Los Mitzri encontraron el tesoro de Yosef, que eso los Shvatim no lo tocaron. ¿Por qué? Porque iba a ser sospechoso si llegaban y no encontraban el tesoro. Podría haber empezado que alguien estuvo antes. Entonces encontraron el dinero, el oro, todo esto que Yosef había adquirido, eso lo encontraron y se lo llevó el faraón. Pero las tribus se llevaron todo lo demás. Y Yitro se llevó el bastón. Yitro se lleva el bastón, hasta el momento un solo bastón, ¿ok? Se lo llevó ¿a dónde? Se lo llevó a Midian, donde él vivía. Se lo llevó a Midian. ¿Me siguen? Hasta Midian. Sin embargo, en Egipto, ¿qué fue lo que ocurrió? En Egipto pasaron los años, viene Amram, después Leví es el último en morir, Leví era el último que murió, y Leví, él, como cada uno de los, ustedes saben que cada uno de los Shvatim, o sea, cada uno de los líderes de cada una de las tribus tenía un bastón.
Y Leví también tenía uno, Leví. Ese bastón, el bastón de Leví, quedó en manos de ¿quién? De Kehat. De Kehat, él es el abuelo de Moshe, o el abuelo de Aarón. Kehat tuvo un hijo que se llamó Amram, y él recibió el bastón de Kehat, y Amram se lo pasó a Aarón, que era su hijo varón mayor. ¿Quién lo tenía? Lo tenía entonces Aarón. Ese era el bastón de Leví, el último de los Shevatim que murió. Ese es otro bastón. ¿El bastón de quién? De Leví. ¿Pasó a manos de quién? Pasó a manos de Aarón. Ahora, el bastón de Leví no es tan pashut. El bastón de Leví también tiene una historia. No es del Gan Eden, no estaba en el Gan Eden antes del Het, pero sí estuvo en la famosa lucha en que lucharon Jacob con el ángel, donde al principio, antes de que viniera el ángel de Sab, vino el ángel Mijael y le dijo a Jacob que quería uno de sus hijos para Maaser, que uno de los hijos lo sirviera solamente a Hashem. Entonces Jacob dijo, bueno, vamos a contar, vamos a hacer una cuenta, y el que salga décimo, ese va a ser para ti. ¿Me siguen hasta acá? Entonces empezaron a contar. Primero tengo que sacar a los 4 que son primogénitos, que no te los puedo dar porque tienen una kedushá especial de ser primogénito. Ok, sacó de los 12 4, quedaron 8. Empezó a contar uno a uno, y al final el décimo, ¿quién fue? Leví. Entonces, como el décimo fue Leví, de ahí van a salir los Kohanim. Él es el encargado de servir en el Bet HaMikdash. ¿Cómo iba haciendo la cuenta Jacob? Jacob iba haciendo la cuenta con un pedazo de madera, de árbol, que él se había traído desde que había vivido con Labán, cuando hizo una estrategia para lograr que los animales de él cambiaran el color de las patas. Entonces puso delante de los animales unos bastones, y estos bastones les iba haciendo como unos agujeros. Entonces era negro, blanco, los animales veían, se cruzaban y nacían animales con estas pintas en las patas. De esos bastones, para conservar el milagro, lo que él había hecho, se llevó uno, y ese es el que tenía esa noche, que además del otro, que era el que había recibido de Isaac, que es el único medio o el único objeto que Elifaz, el hijo de Esab, no le quitó a Jacob cuando lo encontró. ¿Se recuerdan que lo había encontrado para matarlo? Y le dice, bueno, llévate todo lo que yo tengo, pero no me mates. Entonces le llevó todo excepto el bastón, que era el bastón de Isaac, que era el bastón de Abraham, que era el bastón del Gan Eden. Y Jacob mismo toma, cuando está con Labán, toma otro bastón, que ese es el otro bastón, y con ese bastón va contando los hijos y llega hasta ¿quién? Llega hasta Leví. Entonces cuando Leví nace, él le entrega ese bastón a Leví. Esto es la señal de que tú eres el Cohen, de que tú eres el sacerdote. ¿Me siguen hasta acá? Y ese bastón quedó con Leví, después con Kehat, después con Amram, después con Aarón. Y ese es el bastón que tenía Aarón. Y en Egipto ese bastón era el bastón principal. Los bastones del resto de las tribus, cada uno también tiene su historia. Nahom, Sed, Yehudá había entregado el suyo. Yehudá entregó el suyo y bueno, se lo devolvieron, pero el hecho de que lo entregó es como si hubiese perdido algún tipo de influencia. Entonces el bastón de Yehudá nunca lo vamos a ver presente. Entonces aquí ese era el bastón, y ese bastón fue el que, cuando hubo en el desierto, cuando hubo un problema de que dudaron de Aarón, ese fue el bastón que floreció como un almendro. Ese es el bastón de Aarón, el de Aarón, que era el de Jacob de los animales. ¿Me siguen? Entonces, en Egipto había un bastón principal en la época de Moshe, que era el bastón de Aarón. Y en Midian, Yitro tenía el bastón de Yosef, que era el otro bastón, que es el que tenía las siglas de las plagas. Y eso estaba ¿dónde? En la casa de Yitro. Cuando Yitro se escapa de Egipto con ese bastón, llegó a su casa, y el Midrash trae acá que él lo puso en su casa, que Yitro puso el bastón en el jardín de su casa. Lo puso en el jardín de su casa. Entonces, la pregunta, ¿qué significa en el jardín de su casa? Obvio, si esta es su casa, este es el jardín, esta es su casa. ¿Qué me viene a agregar el jardín o la casa o el jardín?
¿Me siguen la pregunta? O sea, si Yitro lo pone en el jardín de su casa, esta es su casa tiene un jardín. No es una información que a mí que me cambie mucho la historia, ¿no? Jardín o casa, casa o jardín, ¿no? No cambia mucho, a no ser que sí cambie. ¿Y es por qué? Porque en la casa de Yitro habían diferentes lugares de poder. Cada lugar tenía energías distintas. Entonces la casa tenía una energía y el jardín tenía otra energía. La energía que el jardín tenía era la energía del Gan Eden. Entonces cuando ingresa Yitro con el bastón que había sido tomado del Gan Eden, él se apoyó en el bastón y el bastón fue absorbido por la tierra. Y quedó allí, nadie más lo podía mover. Nadie podía mover. Nadie más podía mover el bastón ese, porque era como si ese lugar fuera el Gan Eden y el bastón volvía otra vez al árbol original. ¿Me comprenden? Sí. Okay. Hasta que llega Moshe. Cuando llega Moshe a Midian, una historia bastante extensa, llegó Moshe a Midian, y cuando él llega, entonces, ¿qué es lo que hace? Entra y él toma el bastón y lo sacó. Pero en vez de hacer lo que hizo Adán, que fue tomar el bastón y salir del jardín, lo que hizo Moshe fue tomar el bastón y entrar a la casa. ¿Me comprenden? O sea, hizo la peulá afujá de lo que hizo Adán. O sea, Moshe, está en ese momento corrigiendo lo que Adán hizo. Porque Adán estaba puesto en el Gan Eden para ingresar al Edén. Él tenía que ir al Edén. Pero su pecado hizo que bajara al mundo de los 4 ríos. Son 3 mundos, el mundo del Edén, Gan Eden y los 4 ríos. Entonces cuando él peca, lo expulsan ¿a dónde? A los 4 ríos, que son los 4 Malhuyot, ¿ok? En cambio, él tomó el bastón y lo metió al mundo de los 4 ríos. Eso fue Adán. Moshe toma el bastón y entra al Edén, entra a la casa de Yitro, que es el Edén. O sea, Moshe en ese momento hizo un tikkun y ahora Moshe se transforma en el nuevo Adam Arishon. Él es el nuevo Adam Arishon ahora, que tiene en sí el poder del Etz Haim, porque eso es lo que significaba tener el bastón. Va a Egipto, y cuando va a Egipto, entonces por eso que se presentan delante del faraón los dos, tanto Moshe como Aarón, cada uno se presenta con su bastón, porque cada uno es un amud, una especie de columna en este nuevo mundo. Le están diciendo al faraón, tú, no, ya no eres parte de este mundo, nosotros venimos a cambiar el mundo. ¿Ven? Tenemos las tradiciones muy antiguas que están presentes con Leví, o sea, con Aarón, y tenemos lo nuevo, que es que ahora tenemos un nuevo Adam Arishon, y este nuevo Adam Arishon se llama Moshe Rabbeinu. Entonces cada uno tiene su bastón. En todas aquellas cosas que sea necesario la presencia o el corregir algo del pasado, va a estar presente el Aarón de Aarón, el bastón de Aarón. ¿Me comprenden? Cuando hay algo del pasado, las serpientes o esto, etcétera, el agua, la sangre, todo lo que tenga que ver con el pasado, porque la sangre, Javá al cometer el pecado derramó la sangre de Adam Arishon porque él tenía que ser inmortal y ahora es mortal, etcétera. Entonces, todos esos puntos van a tener que ser corregidos con el bastón de Aarón, que es el bastón de Jacob, porque el bastón de Jacob es como una corrección del mundo. ¿Me siguen hasta acá? Y todas las cosas nuevas, las que tienen que parecer de aquí en adelante, que son la Torá, son el mundo, son el espacio, son el aire, etcétera, van a estar hechas ¿con quién? Con el bastón de quién? De Moshe Rabbeinu, incluyendo las plagas, ¿ven? Que están escritas ahí. Algunas son directamente con Aarón y otras están como iluminadas por el bastón de Moshe. Esto es más amok todavía de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Explican los sabios al Pi Asod, o sea, ya al Pi Kabbalah, que el bastón del bastón de Moshe, el de Moshe, ¿okay? Simboliza la sefirá de Yesod. ¿Okay? Simboliza la sefirá de Yesod, y Eret Israel simboliza la sefirá de Malchut. ¿Okay? Y por lo tanto, en el momento en que Moshe Rabbeinu va a ingresar con su bastón a la tierra de Israel,
va a significar la unión del Yesod y del Malhut. Y unir el Yesod y el Malhut, o el Zerampin y la Nukba, como se dice en la Shon de la Kabbalah, significa la Geulá. O sea, no hay Geulá si no está la presencia del bastón de Moshe dentro de Eretz Israel. ¿Comprenden? Ahora, pasó algo y lamentablemente Moshe no ingresó en la tierra de Israel. Vivo al menos no ingresó. La Shelah que tenemos, si el bastón de Moshe ingresó o no, si está dentro de Eretz Israel o no está dentro de Eretz Israel. ¿Bastón? Está dentro del arca. El bastón. Que está dentro del de Aarón. En el arca está el de Aarón, del almendro. Al lado del arca está el de Aarón. ¿Solo el de Aarón? ¿Qué pasó con el de Moshe? ¿Está qué? O sea, tú estás diciendo que tiene el mismo din de los Keilim del Betamikdash. Tienen, porque los Keilim del Betamikdash están ocultos detrás ahí. Entonces tú me estás diciendo que el bastón de Aarón y el bastón de Moshe tienen el mismo din de los Keilim del Betamikdash. ¿Qué? ¿Por qué? Puede ser que no, ¿no? La cualidad que no. Sí, tienen razón. Los Keilim del Betamikdash significan también Sefirat HaYesod. Todos los Keilim del Betamikdash significan Sefirat HaYesod. Y el Betamikdash, el edificio, es el Malhut, es la Nukba. Y los Keilim, lo que hay dentro, ese es el Yesod. Entonces el Aarón y Yesod, la Menorá y Yesod, todos son Yesod. Y el edificio, el lugar, es el Malhut. Entonces todo aquello que simbolice la Sefirá de Yesod tiene que estar dentro de ese espacio. Entonces los dos bastones están allí. Los dos están allí. Creo que incluso los 10. ¿Bien? Ah, el de todas las tribus, sí, sí, también. Sí. Lo que lo de las tribus son, digamos, tienen menos poder, entre comillas, pero los más importantes son el de Moshe, y el de Moshe no es el de la tribu de Leví. La tribu de Leví es el más importante de todos los de las tribus, ¿okay? Que es el bastón de ¿quién? El bastón de Aarón. El bastón de Yehudá también tiene una cierta trascendencia, a pesar que lo entregó. Que fue una de las grandes preguntas, cómo él entrega su bastón, ¿no? O sea, a Tamar, porque él no sabía que era Tamar, pensó que era una mujer, ¿quién? Y le entregó su bastón, o sea, es una cosa muy rara, pero estaba obligado, dice, hasta tal punto, dice la Torá, que no se entiende, que los Jajamín estudian que se le metió un ángel adentro y que lo obligó a hacerlo. Tenía que pasar porque tenía que pasar. Entonces, y una de las cosas que entrega es el bastón. Entonces, el bastón de Moshe y el bastón de Aarón están hoy día junto con los restos de los Keilim del Betamikdash, están guardados detrás del Kotel. Ahí están las fuerzas estas que tienen que volver en algún momento. ¿Okay? Esto es el punto central de este tema de la parashá. ¿Okay? En 5 minutos que nos quedan, todos conocemos la leyenda de Excalibur, ¿no? de la famosa espada esta, ¿no? Y entonces podemos preguntar, o sea, ¿es una coincidencia? Ellos pensaron, es druidas, que es una coincidencia, ellos pensaron cosas parecidas. ¿Qué es lo que ocurre? No es lo único donde hay cosas parecidas, más menos parecidas, y que a veces nos quedamos como Antonio pensando quién influyó a quién. Obviamente ellos no nos influyeron a nosotros, porque esto es de la época de Egipto, estamos hablando hace más de 3000 y tantos años. Los druidas vivían allí, pero la leyenda de Arturo es de hace 1000 años atrás nada más. ¿Qué? Pero ¿qué es lo que ocurre, hablando más en forma un poco más seria? Dice el Kuzari, el libro del Kuzari, dice que hay algo que se llama Inyan Eloki. Inyan Eloki quiere decir la influencia divina. Akadosh Baruj Hu está constantemente transmitiendo influencia a todo aquel que quiera recibirla. Y eso se llama Inyan Eloki. Por lo tanto, a veces puede haber un lugar en la India donde de pronto tengan algo muy parecido a algo que está escrito en la Torah. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu entrega shefa de espiritualidad al mundo entero. Las personas las captan, a veces bien, a veces no tan bien, a veces las trastocan, las dan vuelta, etc. Y a veces conservan algo, pero no todo. Una parte sí, una parte no. Lo que está primero lo ponen al final, lo que está al final lo ponen al principio. ¿Okay?
Eso es lo que dice Rabbi Nachman de todas las historias que tienen los Goim. Él dice así, todos los cuentos que tienen las naciones del mundo son todos verdaderos, dice Rabbi Nachman, todos. Solo que están mal relatados o los cambiaron acá, cambiaron allá, pero todos son verdad, dice. O sea, todos tienen una raíz de Kedusha. Entonces, si vamos a ver la historia de Excalibur, de la famosa espada, hay que entender varias cosas. Una, de Kitzur Nimratz, el ciclo de cuentos que se llaman el ciclo artúrico comprende tres arutzim, tres canales. Hay un canal inglés, que son historias escritas en Inglaterra, hay un canal francés, que son historias escritas en Francia, y hay otro alemán. Son tres como canales distintos con tres autores diferentes, que son los que recopilaron todas estas historias y las escribieron. Curiosamente, el que escribe en Francia es un muchacho, un poeta, que se llama Chrétien de Troyes, que vivió exactamente en la misma época en que vivió Rashi, en los mismos años. Si lo conoció o no lo conoció, no sé. Yo creo muy difícil que el rabino haya querido tener contacto con Chrétien de Troyes, que era un muchacho que le gustaba la bebida, a las mujeres, y la poesía, y tocar guitarras, y salir, ese tipo de cosas. No creo que el Rab haya querido tener contacto con alguien así, pero no sé, eso uno nunca sabe, ¿no? De todas maneras, era un muchacho muy licencioso, Chrétien de Troyes, y él fue el que escribió todo el ciclo artúrico francés. Y hay un monje en Inglaterra que escribió la parte inglesa y un alemán que escribieron las cosas, y de eso se hizo como una mezcolanza gigante de cosas, y eso es lo que se conoce como la historia del rey Arturo. Dentro de esta historia del rey Arturo hay dos espadas, no una espada, sino que son dos. Hay una espada que es la famosa espada con la que Julio César conquistó las Galias a los druidas, y también a Inglaterra, que van juntos, eran dos en uno, que esto y esto todo va junto. Y cuando terminó el Imperio Romano con el último César, que se llamó Augusto como el primero, que era un niño, entonces tenía como 15, 16 años, que lo derrocaron los germanos, no lo mataron, lo derrocaron, le dijeron te vas a tu casa, una cosa así, que se vaya, ¿no? ¿Qué hizo este último César? Él tomó la espada de Julio César y se la llevó a Inglaterra. Eso es verdad, o sea, eso es historia, porque se fue hasta Inglaterra y allí la puso en una piedra, y la espada entró y quedó metida dentro de una piedra, hasta que muchísimos años después vino Arturo y la sacó, y ahí empieza la leyenda. ¿Okay? Y hay otra espada, que esa es la Excalibur, no está la de la piedra, sino otra espada que se llama Excalibur, que es una espada que la dama del lago, como una especie de ninfa que vivía debajo del agua, se la entrega al rey Arturo. Él está en un bote y de repente ve que sale una mano del agua con una espada, ahí le entregó, esa es la Excalibur, esa es la otra espada. ¿Ven? Una y otra. Esas son las dos espadas que Arturo tenía. Una que él sacó de la piedra y otra que recibió de la mujer del agua. ¿Okay? Esa es la historia de ellos. Si hay algunas cosas parecidas, una que está metida en una piedra y otra que son dos. Como los bastones son dos, tal vez en este caso también sean dos. ¿Okay? Fuera de eso hay muchas cosas que probablemente sean invenciones que ellos pusieron, pero puede ser que hayan algunas cosas que ellos tienen y que puede ser que a nosotros se nos olvidaron de la historia, porque el Midrash no siempre nos habla demasiado. Esa es la historia de los bastones y lo parecido con la historia de la espada en la piedra. ¿Okay? Ahora, espada en la piedra existen hasta el día de hoy. Hay en Europa 2 o 3 espadas que están metidas dentro de una piedra. Eso también es una historia, que hay una en Italia, hay una en España, y en otros lugares hay como espadas metidas adentro de una piedra. Las metieron, las ingresaron, no sé qué hicieron para tenerlas ahí, pero como símbolo de algo. ¿Qué significa para la historia esta de Arturo que él pudo sacar la espada o que tuvo la espada? Significa ¿quién? Que el poder del rey. Él es Keilu el rey, ¿no? Entonces eso también se parece mucho al hecho de que al Moshe, al recibir el bastón, él llega a ser el Goel. El primer Goel es Moshe, que nos sacó de Egipto, y mucho de lo que se ocupó para sacarnos de Egipto fue precisamente los bastones.
este bastón y el bastón de Aarón. Akitsur, simplemente para terminar, esto es lo que dice, y eso que yo solamente me dediqué a explicar lo de los bastones, pero al principio cuando leímos el primer pasuk en el Perek Zain, el pasuk Aleph, dice la Torah, Vayomer Hashem el Moshe, Reen etatija, le dice Hashem a Moshe, he aquí te he puesto, Elohim le paró. Ese Elohim le paró. Elohim no significa acá Dios, sino que significa juez o rey o gobernador. Tú vas a ser el gobernador sobre el faraón. O sea, tú vas a tener un poder mayor que el faraón. ¿Y cuál va a ser ese poder? El que te va a dar el bastón. Que tú ahora lo has traído, porque ya estaba en Joreb, ya antes ya lo había ocupado. Y Aarón va a ser tu naví. O sea, Aarón va a ser ¿quién? Tu naví, tu Keilo, tu profeta. Es como si en la leyenda de Arturo nos encontramos con Arturo y Merlín, uno junto con otro. ¿Okay? Mi idea. Vamos a quedar por esta. ¿Alguna pregunta? Sí. Rab, usted habló al principio de que